llegar al altar de mi Dios. Y yo sé que hasta el final Dios será mi razón de cantar, pues mi voz es talento que Dios me ha querido entregar. Saludos amigos, Dios me les bendiga a todos los que en esta ocasión están sintonizados con tu canal LGD Televisión, un canal, una señal para toda la familia. Así que sean todos bienvenidos a su programa Consejos para la Vida. Es una bendición que Dios nos regala nuevamente poder estar acá y ser de bendición para sus vidas, ser de bendición para su familia, ya que la palabra de Dios es bendición para nosotros. Gloria al Señor. Quiero saludar a los que nos ven desde el barrio La Batalla, comunidad de La Batalla, sector 1, sector 2, sector 3, sector 4. Quiero saludar a todos nuestros amigos que están allí conectados y que normalmente nos mandan sus mensajes para darnos alguna petición de oración por la cual necesitan que nosotros les ayudemos a orar. Quiero saludar también a nuestros hermanos de la iglesia de Cabudare, allí a nuestros hermanos de la urbanización Los Pinos, sector El Asfalto. Saludar también a mi hermano Miguel Rodríguez y su esposa Yamilé de la comunidad de la Apostoleña, que son pastores allí en nuestra iglesia que tenemos en Cabudare, gloria al Señor. Y bueno, saludar a todos los pastores de la zona 1 del distrito Lara, de acá de Barquisimeto, de las Asambleas de Dios de Venezuela. Que Dios bendiga en abundancia el trabajo que cada uno de estos pastores, ministros del Señor, está haciendo para que la obra de Dios crezca en abundancia. Gloria a Jesucristo. Quiero pues que esta hora podamos estudiar la palabra del Señor y mutuamente edificarnos con lo que la porción bíblica trae para nuestras vidas. Gloria al Señor. Para esto quisiera pues que usted, si tiene allí su Biblia a la mano, o si no, pues para que usted lea con nosotros allí en pantalla, puede ubicarse en Efesios capítulo 4. Gloria al Señor. Efesios capítulo 4, lo leemos entonces allí en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Específicamente el versículo 15, Efesios capítulo 4, versículo 15. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Nos dice así la palabra de Dios. Gloria a Jesús. Nos dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Gloria al Señor. Aleluya. Ahí está nuestro texto en esta ocasión. En el libro de Efesios vamos a tocar un tema interesante, bastante importante para los creyentes, bastante importante para todos los hijos de Dios que hacen vida, amén, en alguna congregación o una iglesia y que están buscando la presencia de Dios constantemente. Nos dice Efesios capítulo 4, y acabamos de leer el versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Gloria al Señor. Entonces, aquí nos está la palabra de Dios sugiriendo un tema bastante importante, como lo dije antes, es un tema que tiene que ver con el crecimiento espiritual. Gloria al Señor. En la traducción lenguaje actual nos dice la Biblia, al contrario, el amor debe hacernos decir siempre la verdad, para que en todo lo que hagamos nos parezcamos cada vez más a Cristo, que es quien gobierna la iglesia. Gloria al Señor. En esta ocasión yo voy a tomar este texto para que juntos meditemos sobre el tema del crecimiento espiritual. En todo caso vamos a hablar de la perseverancia en el crecimiento espiritual. Nosotros tenemos una situación cuando llegamos al Señor, y es que necesitamos dejar una vida acostumbrada a cosas distintas a las que hay en Cristo, una vida, e incluso muchas de nuestras vidas sumidas en vicios, muchas de nuestra vida sumergida muchas veces en incredulidad y en tanta pasividad de incredulidad que ahí nos manteníamos en una oscuridad, según la palabra de Dios.
vivíamos en tiniebla y el Señor nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Lo escribió el apóstol Pedro diciendo enfáticamente cuál era nuestra condición antes de llegar a Cristo. Ahora, la situación ahora, amado hermano, en Cristo, es que nosotros debemos estar como buenos creyentes preocupados por nuestra condición y nuestra relación con el Señor. Debemos estar constantemente pendientes de que nuestro crecimiento se siga desarrollando, que nuestro crecimiento en Cristo siga avanzando, que podamos seguir creciendo y que no nos detengamos en ningún aspecto de la vida donde la Biblia nos ordena y nos estimula el crecimiento espiritual. Entonces, aquí la palabra nos dice, sino que creciendo, dice la Biblia, en la versión Reina Valera, nos dice la palabra, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces la palabra nos manda a crecer, crezcamos en todo. Gloria al Señor. Crezcamos en todo. ¿Y qué es crecer? Crecimiento es sinónimo de madurar. Cuando la Biblia nos habla de crecer, nos está insinuando, o directamente nos está diciendo que necesitamos madurar. Nos está diciendo que necesitamos desarrollarnos. Crecer es desarrollarse. Crecer es madurar. Crecer es avanzar. Ir más allá de lo que nosotros, de el punto en el que estábamos, movernos hacia otro punto. Eso es lo que la palabra nos indica cuando nos habla de crecer. Por eso aquí el apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios, dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo Jesús. Gloria al Señor. Entonces, hay que perseverar en el crecimiento porque las obras que diariamente nosotros hacemos nos van a ayudar a crecer o a decrecer. O en el caso contrario, o en una neutralidad, a dejar de crecer y estancarnos en un aspecto de la vida cristiana. Yo quisiera hablar de 3 cosas específicas acerca del crecimiento, y estas cosas van a ayudarnos a ver cuánto estamos perseverando, o sea, cuánto estamos ayudando diariamente nuestro crecimiento en el Evangelio en Cristo Jesús. ¿Qué es crecer? Muchos sienten que crecer es cambiar de posición económica. Otros también piensan que estar en Cristo y crecer es cambiar de condición académica, ¿verdad? O de condición de educación, ¿verdad? Llegar a otro nivel de educación. Otros piensan que crecer en Cristo es sencillamente ejercer muchas tareas en la iglesia y estar en capacidad de hacerlo. Ciertamente estas son cosas que podían estar dentro como elementos del crecimiento, pero no son las únicas. Yo podría decir que hay cosas más importantes que estas que he nombrado, que tienen que ver con el verdadero crecimiento de un hijo de Dios. En primer lugar, quiero que veamos el versículo 16, que tiene que ver con el contexto de este versículo y que nos va a dar un poco más de claridad acerca de del tipo de crecimiento que Efesios capítulo 4 nos presenta a lo largo de todo este pasaje en sus versículos. Lo vamos a ver allí en pantalla. Dice Efesios capítulo 16, capítulo 4, verso 16, dice: de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Gloria al Señor. He ahí este versículo que es contexto del versículo anterior. Dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Podremos pensar que este versículo se pudiera leer de esta manera sin la explicación que el apóstol da luego de la palabra cuerpo. Dice,
de quien todo el cuerpo, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. De quien todo el cuerpo, repito, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, la idea es que el cuerpo de Cristo se desarrolle, que los creyentes que son miembros del cuerpo de Cristo se desarrollen, para que el cuerpo crezca, en Cristo el cuerpo crezca. Ahora, hay algo importante que este versículo 16 nos dice. Nos habla de una actividad propia de cada miembro. Nos habla de una actividad propia y nos habla de una actividad propia y de una actividad. De manera que yo puedo decir que estoy perseverando en el crecimiento personal en Cristo Jesús cuando permanezco activo. Por eso el versículo, repito, dice, cuando el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. De manera que lo primero que vemos es que los miembros del cuerpo de Cristo, todos deben estar activos. Y lo otro que resalta, el otro rasgo distintivo, es que cada miembro tiene una actividad propia. Entonces, amado hermano, esto nos lleva a una consideración importante. ¿Cuánto estoy dando de mis actividades naturales, de mis actividades propias como miembro del cuerpo de Cristo? ¿Y cuánta actividad tengo? ¿Cuán activo soy? ¿Cuán dinámico dentro de los propósitos de Dios en el cuerpo de Cristo? Vamos a hacer una pausa y al regreso vamos a continuar analizando lo que es el crecimiento, lo que es perseverar en el crecimiento en Cristo Jesús y que tiene que ver el crecimiento con Efesios capítulo 4. Ya regresamos con más de consejos para la vida. Y elevo mi canción como un ave que puede volar. Conmigo, me das razones para seguir. Si hay un problema, estás aquí, lo veo así. Vivir por ti es lo mejor. Ahora eres mi razón, eres mi razón. Yo no sería feliz si no vas conmigo. No me alejaré de tu lado, porque eres lo que necesito. Comprendí que sin ti no tiene sentido estar aquí. Yo solo seguiré si tú vas conmigo. Yo no sería feliz si no vas conmigo. No me alejaré de tu lado, porque eres lo que necesito. Comprendí que sin ti no tiene sentido estar aquí. Yo solo seguiré si tú vas conmigo.
conmigo. Yo solo seguiré si tú vas conmigo. Y elevo mi canción como un ave que puede volar y tan lejos hasta llegar al altar de mi Dios. Continuamos en Consejos para la Vida. Sean bienvenidos todos los que ahora nos están sintonizando y esperamos que el Espíritu Santo dirija una palabra profunda y edificante a tu corazón, a tu vida, porque este es el propósito de este canal y el propósito de este programa. Así que seas bienvenido a este programa y que el Espíritu Santo sea el que te tenga allí para darte una palabra en esta hermosa hora. Estoy hablando en esta ocasión de la perseverancia en el crecimiento espiritual. Es triste que nosotros pudiéramos estar dejando de crecer en el Señor y no nos estemos dando cuenta. También es más triste que estuviéramos creciendo en otras direcciones y que exactamente el crecimiento que la palabra nos plantea no se esté dando en nuestras vidas. Quiero mencionar nuevamente para ubicar a nuestros televidentes que nuestro texto en esta ocasión es Efesios capítulo 4. Estamos leyendo el versículo 15 y ahora el versículo 16 para hablar de cuándo es que yo estoy perseverando. Cuándo yo puedo decir yo estoy perseverando en el crecimiento espiritual. ¿Qué puede ser crecimiento y qué no puede ser crecimiento para nosotros estando en Cristo? Así que la Biblia nos dice acá, primeramente, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Lo que quiere decir es que nuestro crecimiento debe ser en todas las áreas, y el crecimiento del cristiano se da precisamente en el desarrollo de su carácter, en la madurez de su carácter, en el avanzar de su vida en las direcciones correctas y apropiadas que el Señor nos tiene. Aquí dice la Escritura, sino que creciendo en todo. Es importante esa palabra, creciendo en todo. Todas las áreas de nuestra vida deben estar creciendo en la perfecta voluntad de Dios dentro del Evangelio. Acá nos dice, por ejemplo, el versículo 16, en quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, va recibiendo su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, esto ya nos va indicando, en esta ocasión, como consejo, hermano, para la vida espiritual, nos va indicando que nosotros tenemos que apostar y trabajar en la unidad de la iglesia, trabajar para la unidad de la iglesia, estar unidos con nuestros hermanos, en una unidad que permita nuestro crecimiento, en una unidad que permita nuestro desarrollo. Decíamos, antes de irnos a la pausa musical, decíamos que yo permanezco perseverando en mi crecimiento cuando permanezco activo, porque la misma palabra nos habla de un miembro activo, la actividad propia de cada miembro, y que esa actividad sea natural, sea lo que yo sé hacer, sea lo que Cristo tiene conmigo. Muchas veces tratando de hacer lo que otros hacen, pensando que es mejor de lo que nosotros pudiéramos hacer, nos desviamos, porque es que lo que nosotros sabemos hacer es necesario, se necesita dentro de la obra de Dios, llámese reino de Dios o iglesia, ¿ok? Nos dice acá, por ejemplo, el versículo 15, ya lo voy a poner allí en pantalla para que juntos lo leamos, el versículo 15 del capítulo 4, el versículo 12 nos dice lo siguiente, el versículo 12 de Efesios nos dice lo siguiente, creo que no lo tenemos allí en pantalla, pero se los voy a leer, dice así la Escritura, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esto es el contexto del capítulo 4, verso 15, este es el contexto, porque el versículo anterior nos dice que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Cuando el Señor constituye a sus ministros, los constituye con un propósito.
Y el propósito está en el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, crecer es sinónimo de edificar. Entonces, Dios está pensando en el desarrollo y en el crecimiento nuestro todos los días según esta palabra. Dice la Biblia, según este versículo 12, que entonces yo persevero cuando el ministerio perfecciona y edifica mi vida. O sea que nosotros tenemos que estar bajo la cobertura de ministerios que estén perfeccionando y edificando nuestras vidas. ¿Hacia qué dirección? ¿Hacia qué dirección? El versículo 13 nos dice lo siguiente. El versículo 13 nos dice lo siguiente. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, la dirección establecida por Dios, la dirección es esta. Voy a repetir el versículo. Nos dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Gloria al Señor. Quiero también esa hermosa palabra que encierra la dirección de nuestro crecimiento, leerla en la traducción lenguaje actual. Note cómo dice, amado amigo, amado hermano. Así seremos un grupo muy unido y llegaremos a tener todo lo que nos falta. Seremos perfectos como lo es Cristo, por conocer al Hijo de Dios y por confiar en Él. Ciertamente hay muchos temas importantes para nuestra vida, pero el tema principal de nosotros es Cristo. Para poder crecer, nuestro conocimiento de Cristo debe ser amplio. Nuestra relación con Cristo debe ser profunda. Para nosotros crecer tenemos que estar perseverando realmente en la relación íntima y en el conocimiento profundo de la persona de Cristo. Un ejemplo está en Apocalipsis capítulo 1. Toda la revelación que Apocalipsis tiene a partir del capítulo 2 para la iglesia, para todos nosotros, está basada en el capítulo 1, de una revelación total y perfecta que el Padre le hace de Cristo al apóstol Juan. Y es lo que queda plasmado en el capítulo 1 de Apocalipsis. De manera que nosotros deberíamos tener una comprensión clara de quién es Cristo y comportarnos como Cristo y ser perfectos como Cristo. Hago una aplicación de esto para nuestra vida diaria. ¿Cristo sería un mal vecino? ¿Cristo sería un mal compañero de trabajo? ¿Cristo sería un pendenciero o una persona peleona dentro de la sociedad? ¿Cristo sería un hombre lleno de avaricia en los negocios que hace? ¿Cristo sería un hombre que andaría solo detrás de las cosas de este mundo, de las cosas vanas, placeres, incluso de las cosas tangibles, de cosas a veces que simplemente no necesitamos? Cristo no estaría en esas condiciones. De manera que nosotros, la meta nuestra es parecernos a Cristo en todo lo que hacemos, en todo lo que somos y en todo lo que anhelamos, en todo lo que hacemos por la iglesia. Ahí debemos parecernos a nuestro Señor Jesucristo. Nos dice acá el versículo 13, repito, así seremos un grupo muy unido y llegaremos a tener todo lo que nos falta. Seremos perfectos como lo es Cristo por conocer al Hijo de Dios y confiar en Él. Gloria al Señor. Nos dice acá también la Escritura que yo persevero entonces en Cristo cuando yo voy siendo como Cristo en todo. Voy creciendo cuando voy pareciéndome a Cristo en todo. Entonces, no puede ser una vida de éxitos fuera de mi carácter. No, hay cosas que tienen que ser desde adentro. Las cosas, los cambios profundos de Dios vienen desde nuestro ser, desde nuestro intelecto, afectando nuestras emociones primero, nuestro intelecto, nuestro pensamiento, hasta que hagamos de ellas convicciones y nos guíen esas convicciones en una conducta que honra al Señor.
Nos dice por acá también que yo persevero cuando voy creyendo igual que el resto de los que imitan a Dios. Cuando yo voy creyendo igual al resto de los que imitan a Dios, de los que conocen a Cristo y se comportan como Cristo, entonces yo puedo decir que estoy perseverando en el crecimiento. Vamos a hacer una pausa y al regreso vamos a citar otros versículos de la Biblia, fuera alguno de ellos de este libro, y nos vamos a dar cuenta cuál es la dirección exacta de nuestro crecimiento. Ya pusimos la base que es Cristo, obviamente, parecernos a Él. Ahora, ¿en qué cosas que yo era antes y que ahora no debo ser, yo debo parecerme a Cristo? Ya regresamos con más de consejos para la vida. Y elevo mi canción como un ave que puede volar y tan lejos. Tormenta golpee muy fuerte, yo nunca te abandonaré. Aunque las circunstancias me piden que te deje, eso yo nunca haré. No me rindo, no desisto de creer en ti. No desmayaré, mi confianza sigue aún en pie. Yo soy de aquí, de ti nací. Hoy y siempre daré mi existir por tu existir. Soy de aquí, me quedo a luchar por ti. Tendré una fe sin fin, porque hoy la esperanza fue
al altar de mi Dios. Seguimos, amados hermanos y amigos, en Consejos para la Vida. Aquí estamos pues ministrando la palabra del Señor y que sea pues de mucho provecho para ti. Es lo que nosotros le pedimos al Señor cada día, que tenemos el privilegio y el honor de estar aquí en estas cámaras, en este prestigioso canal que lleva el mensaje de la palabra de Dios, dispuesto para que tu vida sea edificada. ¿Cuántas cargas Dios quiere llevarse de tu vida? ¿Cuántas situaciones Dios quiere quitarte del camino que no te convienen? ¿Cuántas cosas pueden evitarse a través de un consejo? ¿Y qué mejor consejo para la vida? ¿Qué mejor consejo para lo bueno? ¿Qué mejor consejo para lo que necesitas que el consejo de la palabra de Dios? Gloria al Señor. Quisiera en esta hora recordar que estamos hablando de la perseverancia en el crecimiento de la vida espiritual. Ya hemos dicho que yo persevero cuando tengo una actividad propia, una actividad de mi vida dentro de la obra de Dios. Cuando yo estoy inactivo, mi crecimiento se estanca, mi crecimiento se detiene. También es una actividad natural propia de lo que yo sé hacer, de lo que Cristo me ha encomendado a mí, de lo que puede complementar el cuerpo de Cristo, la obra de Dios que estamos haciendo entre todos para que el mundo conozca la salvación en Cristo Jesús. Y también hemos dicho que el ministerio está establecido con ese propósito. Nuestro trabajo ministerial debe apuntar a que la persona en Cristo crezca, se desarrolle y madure. El crecimiento espiritual, dijimos, no tiene que ver con agentes solamente externos, sino con la obra de Dios internamente en nosotros, o sea, el desarrollo del carácter, que luego se manifiesta en todo lo que nosotros hacemos. También dijimos que el crecimiento de nuestras vidas constantemente tiene que ser en la dirección correcta, o sea, Cristo. Porque Efesios 4, que es nuestro texto en esta hora, verso 15, verso 16, verso 10 y 11 y 12, verso 13, lo hemos estado intercalando de esa forma, nos está dando luz acerca de que la idea de Dios a través del apóstol Pablo en Efesios 4 es que nos parezcamos a Cristo en todo. Ya dijimos que Cristo sería un buen vecino, Cristo sería un buen obrero, Cristo sería un buen jefe, Cristo sería un buen administrador, Cristo sería un hombre de ayuda, de bienestar y solidaridad, no sería un hombre egoísta ni avaricioso. Entonces de esas cosas nosotros debemos urgentemente huir. También dijimos que yo persevero en ese crecimiento cuando me parezco, ¿ok? O cuando voy creyendo igual al resto de los que imitan a Cristo. Cuando yo voy creyendo igual al resto de los que imitan a Cristo, entonces yo voy creciendo espiritualmente. Entonces mi meta es la perfección de la persona de Cristo en mí. Eso lo dice Efesios capítulo 4, versículo 13. Cuando la perfección de la persona de Cristo está en mí. Cuando Cristo se está perfeccionando en mi vida. Cuando Cristo, mi vida va tomando forma de la obra de Cristo en mí. Ahí yo digo, yo estoy perseverando en el crecimiento de mi vida, el crecimiento espiritual. Quiero también leer el capítulo 5 del libro de Efesios para que nosotros podamos tener la claridad que este hermoso libro de la Biblia nos trae, donde no hay ambigüedades, donde simplemente hay una claridad de lo que debe ser nuestra conducta en Cristo Jesús. Nos dice Efesios 5:1, ustedes son hijos de Dios, Él los ama. Por eso deben tratar de ser como Él es. Deben amar a los demás así como Cristo nos amó y murió por nosotros. Para Dios, la muerte de Cristo es como el delicado aroma de una ofrenda. Ustedes son parte del pueblo de Dios, por eso ni siquiera deben hablar de pecados sexuales, ni de indecencias, ni de ambiciones exageradas. Repito, ustedes son parte del pueblo de Dios. Por eso ni siquiera deben hablar de pecados sexuales, ni de indecencias, ni de ambiciones exageradas. No digan malas palabras, ni tonterías, ni vulgaridades, pues eso no es correcto. Y nos dice acá, más bien usen su boca para dar gracias a Dios. Bien saben ustedes que nadie que tenga relaciones sexuales prohibidas o indecentes y que nunca esté satisfecho con lo mucho que tiene, tendrá parte en el reino de Cristo y de Dios. Eso es tan malo como adorar a un ídolo. Esto es Efesios capítulo 5, verso 1. Entonces, de esto se trata
de estas cosas Cristo las evitaría también, y de esto se trata, de esta claridad se trata nuestra vida cristiana. Algunas personas asumiendo que algunas teologías planteadas en los seminarios y en los libros, traídas a la iglesia de forma irresponsable muchas veces, hacen como una exageración de la doctrina de la salvación en la parte de la fe. Yo les he dicho en otros programas que hemos hecho que el equilibrio de la teología de Pablo es el equilibrio de la teología de Santiago. Es la postura de Santiago en su libro, en su carta. Y tenemos que llevar con mucha fe nuestro evangelio, con mucha fe en el Señor, pero con obras reales que demuestren que somos gente diferente, gente salva y gente con Cristo dentro morando en nuestras vidas. No nos olvidemos que este cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, ahí está Efesios 5:1 que nos dice claramente cómo debiera ser nuestra conducta ahora en Cristo Jesús para decir realmente que estamos creciendo. De lo contrario, preocupémonos. De lo contrario, ocupémonos. Preocupémonos y ocupémonos en nuestro crecimiento. Porque es parecernos a Cristo, es la santificación de nuestras vidas, es la santidad de nuestras vidas la que tenemos que ir buscando todos los días con esfuerzo. ¿Que es fácil? No lo es. ¿Que es difícil? Posible, pero no imposible. Sino que Dios estará con nosotros para darnos la fuerza y mantener ese crecimiento apuntando a la imitación de su persona. También quiero leer el versículo 8 de este mismo capítulo 5, que nos dice algo interesante también. Dice, no conocer a Dios es como vivir en la oscuridad. Antes ustedes vivían así, pues no lo conocían, pero ahora ya lo conocen y han pasado de luz, han pasado a la luz. Vivan entonces como corresponde a quienes conocen a Dios. Vivir de esa forma es crecer. Vivir de esa manera es desarrollarse en Cristo, desarrollar el carácter también. Y por último, quiero leer un texto conocido en Efesios capítulo 6, pero en este caso el versículo 11. Porque acá nos dice la Biblia, voy a leerlo en la versión Reina Valera, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y yo te hago una invitación, aunque tú conozcas la Biblia, más aún si no la conoces mucho, a que leas este pasaje y puedas corroborar que la armadura de Dios en nosotros es un aspecto práctico. No es un aspecto solo de orar invocando, colocarse la armadura de Dios. Sino que aparte de eso, por la fe, nos colocamos la armadura, pero en la práctica demostramos que nos las estamos colocando. Porque la Biblia nos habla del apresto del Evangelio, de estar dispuestos y disponibles, nos habla del conocimiento de la palabra de Dios como tener la espada del Espíritu, que es la palabra, nos habla del escudo de la fe, que con que nos protejamos entre esas artimañas y mañas que Satanás tiene para hacernos dudar de muchas cosas que Dios nos ha dado. Entonces, esto es crecer espiritualmente. Quien no tenga la armadura de Dios puesta en la forma práctica y visible ante el mundo, entonces no puede decir que está creciendo. Lamentablemente tenemos que reconocer, si es así, que nos hace falta ocuparnos de nuestro crecimiento con perseverancia. Quiero leer el versículo 11, pero en la versión traducción lenguaje actual, que nos dice, protéjanse con toda la armadura de Dios. Protéjanse con la armadura que Dios les ha dado y así podrán resistir los ataques del diablo. Entonces, este es nuestro tema en esta ocasión, deseando que el Señor haya puesto en sus corazones ese incentivo para el crecimiento espiritual dentro de su iglesia. Ore, amado hermano, busque el rostro de Dios, hagamos que este cuerpo le sirva a Dios, evitemos las cosas dañinas, evitemos hablar como el mundo habla, evitemos ofender, evitemos hacer lo que no conviene y solo así estaremos asegurando que nuestra vida está creciendo todos los días en Cristo Jesús. ¿Cuál es la meta? Parecernos a Cristo. Si no has recibido a Cristo como tu Salvador, yo sé que el Señor te ha hecho muchos llamados, sé que Dios de alguna manera te ha mostrado interés, te ha mostrado su interés, quizás
has hecho la confesión de fe un día pero no has perseverado, Dios te sigue invitando, Dios te sigue llamando, Dios te sigue esperando. Haz una oración sencilla en tu casa, demuéstrale a Dios que te arrepientes de tus pecados, dile al Señor que te perdone, que te lave con su sangre, que te bendiga, que te dé nueva fuerza y que te haga una pieza original del cuerpo de Cristo. Y después que hayas hecho esa oración, asiste a una iglesia, congrégate y establécete en una congregación donde el ministro que esté allí, la palabra que se da allí, te haga crecer espiritualmente de forma correcta. Bueno, hasta aquí nuestro programa Consejos para la Vida, nuestro programa de hoy. Quien te habló, el pastor Dagner Mendoza. Estamos ubicados en la comunidad de La Batalla, sector 1. Gloria al Señor. Allí nuestros servicios son los miércoles a las 7 de la noche y los viernes a la misma hora, los domingos desde las 8 de la mañana hasta las 10:30. Así que nos gustaría tenerte un día con nosotros y que nos hagas saber que a través de la televisión pudiste contactarnos y compartir con nosotros una de nuestras actividades. Dios te bendiga. Hasta otro día con más de consejos para la vida. Y elevo mi canción como un ave que puede volar y tan lejos hasta llegar al altar de mi Dios. Y yo sé que hasta el final Dios será mi razón de cantar, pues mi voz es talento que Dios me ha querido entregar.